Hola amigos de Comunidad Biker. Hoy, después de sufrir un pinchazo y cambiar la cámara, hoy en vez de darle aire en el método común, hoy le vamos a enseñar a utilizar las bombonas de aire comprimido de CO2, dióxido de carbono lleva, CO2. Bueno, para ello necesitaremos una botella de aire comprimido que compraremos en nuestra tienda de repuestos de bicicletas y el adaptador. El adaptador, pueden ver aquí en su interior donde va enroscada la botella, lleva una aguja que es la que pinchará la botella para que salga el aire, una llave que debe de estar cerrada, o sea apretada al máximo hasta que pongamos nuestro válvula. Nuestro de la válvula en su sitio. Aquí vemos que tiene como todas, como si fuese una bomba, tiene para ponerle válvula fina o válvula gorda. Nosotros, como llevamos válvula fina, ponemos nuestro chisme tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tendremos nuestra botella cerrada, o sea, nuestra válvula cerrada, y para ello haremos lo siguiente: introduciremos nuestra válvula dentro. Hemos aflojado previamente. Sí, claro, el tornillo de la válvula, como vienen nuevas, se lo vamos a enseñar que está flojo, flojo. Entonces metemos la válvula en el cacharro de las válvulas con nuestra llave, el adaptador, en el adaptador, nuestra llave apretada, y empezamos a introducir la botella de CO2 en su rosca. Ahora aquí notaremos un pinchazo y acto seguido se enfriará, porque en el cambio de presión notaremos un frío importante. Lo podemos apretar fuera, pero bueno. Lo voy a hacer así. Va a partir coagula. Yo creo que eso está ya. Entonces, como tenemos la válvula cerrada, ahora al abrir el aire pasará a nuestra válvula y se inflará la rueda. Podemos comprobar cómo ha cogido aire en un momento. Sí, está haciendo su efecto. ¿Le echo más? Sale, claro, hasta que quede. Mira a ver. Un poquito más. Que tampoco vamos a ir por la carretera. Un poco más. Eso que esto está muy gordo ya. Venga ya. Y sacamos nuestra válvula. Ha cerrado la otra parte, ¿no? Sí, esto lo hemos cerrado. Y aquí apretamos nuestro tapón. Esto se ha enfriado. Esto se ha enfriado importantemente. Mira, ¿has visto cómo está fresco? Y aquí tenemos nuestro... Oye, esto funciona. Voy a ver si le queda más aire a esto, porque esto normalmente para una rueda de 26 pulgadas con una botella de esta es suficiente. La de 29 se aconseja darle primero 2 chicletazos con la bomba, porque creo que se queda un pelín escasa para la rueda de 29 pulgadas, puesto que necesitan mayor volumen de aire. Yo creo que la llena. Esta que parece la llevo un pelín floja. ¿Cómo va? Dale, no tengas miedo. Esto está abierto ya. Si no queda, no queda. Viene justa por la rueda. Viene justo con la rueda, ¿verdad? Sí. Ya está, ¿no? Bueno, amigos, como prueba de que esto se enfría, ahí pueden ver un trozo de hielo que se crea con... ¡Ay! Ay, qué pena, se ha caído. Se me ha caído. Bueno, estaba ahí. Eso era hielo que se crea de la condensación del aire y se congela. Vamos a poner nuestra válvula otra vez
Es que había visto yo una cosa blanca ahí dentro. Y digo, hostia, ¿eso qué cojones? Si antes no lo tenía. Efectivamente era hielo. Y bueno, esto como ven, ustedes hemos quitado esto. Esto no se coge y se hace así, ¿vale? No, no. Esto se guarda en la mochila. Yo lo voy a dejar enroscado porque si no se me pierde. Se guarda en la mochila y lo tiran luego en la casica. La casica cuando llegamos se tira. Importante. No dejar basura en los sitios. Bueno, pues, amigos, así hemos utilizado nuestro botella de CO2. Tacho, que esto está fresco, y espero que esto le haya servido de gran ayuda.